Hola, esto es divulgaciontotal.com a través de nuestro segundo canal en YouTube, Cosmic DT. Estamos grabando esto el día 23 de abril del 2023 y hoy traigo un tema fascinante dentro de la serie Vida entre Vidas. Esta sección, que vendría a ser pues prácticamente un nuevo capítulo en el trabajo principal, el trabajo original de Dr. Newton, que se llama El viaje de las almas, se llama Preparación para el embarque. El capítulo 14 se titula así debido a que habla de cómo las almas se preparan en la vida entre vidas para embarcarse de nuevo a una nueva vida, a su próxima vida. Pero dentro de esto está el siempre fascinante tema de las almas gemelas. Y eso es lo que vamos a explicar, o mejor dicho, detallar en base a lo que el Dr. Newton nos dice en esta sección. Entonces dice acá, preparación para el embarque. Después que las almas, esta es una larga nota del Dr. Newton antes del próximo diálogo con su paciente. Y debo aclarar nuevamente, para los que no recuerden, el Dr. Newton llama a las personas que él atiende, los puede llamar a veces pacientes, a veces clientes, a veces sujetos, porque son los sujetos de su estudio, ¿no? Entonces, podemos usar todos esos adjetivos para describir a las personas que el Dr. Newton está atendiendo. Entonces, en esta larga nota al inicio dice, después que las almas ya han completado sus consultas con sus guías y compañeros sobre las muchas ramificaciones físicas y psicológicas de una nueva vida y la elección de un cuerpo, se toma la decisión de encarnar. Sería lógico suponer que luego irían inmediatamente a la tierra, ¿no? Estas almas. Eso no sucede antes que ocurra un elemento importante de preparación. A estas alturas estoy seguro, dice el Dr. Newton, que se entiende que las almas que regresan del lugar de selección de vida no solo deben resolver la mejor elección de quiénes van a ser en su próxima vida, sino también coordinar esa decisión con otros jugadores en el próximo drama, usando la analogía de la vida como si fuera una gran obra de teatro. Tendremos el papel como actor o actriz principal. Todo lo que hacemos en la obra afecta a otros personajes menores en el guión. Y cuando decimos menores es porque pues, los otros personajes no somos nosotros, ¿no? Sus partes pueden ser alteradas por nosotros y las nuestras por ellos, porque los cambios de guión, es decir, el resultado del libre albedrío, se pueden realizar mientras la obra está en progreso. Aquellas almas que van a tener una asociación estrecha o cercana, podríamos decir también, ¿no?, con nosotros en el escenario de la vida, representan nuestro elenco o actores de apoyo, cada uno con papeles prominentes. Pero, ¿cómo los vamos a conocer, no? ¿Cómo conoceremos a estos actores de reparto, actores de apoyo? El tema de cómo encontrar las almas gemelas es siempre interesante, ¿no? Cómo encontrar almas gemelas y otras personas importantes en tus vidas, ¿no? Es de suma importancia para muchos de mis clientes, dice el Dr. Newton, ¿no? Muchos de mis clientes que acuden a mí en busca de una regresión hipnótica. Eventualmente, la mayoría de mis sujetos, dice, responden sus propias preguntas en el estado de la superconciencia, porque el encontrar esas almas fue una parte integral de sus preparativos para dejar
el mundo de los espíritus. El espacio al que van las almas para eso, en el mundo de los espíritus, se llama comúnmente el lugar de reconocimiento o clase de reconocimiento. Me han dicho que la actividad ahí es como estudiar para un examen final. Como resultado, mis sujetos también usan el término clase de preparación para describir ese aspecto de refuerzo espiritual que ocurre justo antes que sus almas se embarquen en el viaje de regreso a la Tierra. El siguiente caso representa esa experiencia. Para entender claramente qué hay detrás de la actividad espiritual de una clase de reconocimiento, tal vez deberíamos definir la palabra alma gemela. Para muchos de nosotros, nuestra alma gemela más cercana y querida es nuestro cónyuge. Sin embargo, como hemos visto en casos anteriores, las almas de importancia en nuestras vidas también pueden ser otros miembros de la familia o un amigo cercano. La cantidad de tiempo que están con nosotros en la Tierra puede ser larga o corta. Lo que importa es el impacto que tienen sobre nosotros mientras estamos aquí. A riesgo de simplificar demasiado un tema complejo, nuestras relaciones se pueden dividir en unas pocas categorías generales. En primer lugar, existe el tipo de relación que involucra el amor, que es tan profundo que ambos miembros de la pareja realmente no ven cómo cada uno podría vivirse en el otro. Esa es una atracción mental y física que es tan fuerte que ninguno de los dos duda de que estaban hechos el uno para el otro. En segundo lugar, existen relaciones basadas en el compañerismo, la amistad y el respeto mutuo. Finalmente, tenemos asociaciones basadas en gran medida en conocidos más casuales, los cuales ofrecen algún ingrediente útil en nuestra vida. Por lo tanto, un alma gemela puede adoptar muchas formas, y el reconocer a personas que pertenecen a una de esas categorías no es un juego de ruleta rusa. Las almas gemelas son compañeros designados para ayudarte a ti y ayudarse a sí mismos a lograr objetivos mutuos que se pueden lograr mejor apoyándose mutuamente en diversas situaciones. En términos de amigos y amantes, el reconocimiento de la identidad de los espíritus afines proviene de nuestra conciencia más elevada. Es una experiencia maravillosa y misteriosa, tanto física como mentalmente. El conectarse con seres que conocemos del mundo de los espíritus en todo tipo de disfraces físicos puede ser armonioso o también frustrante. La lección que debemos aprender de las relaciones humanas es aceptar a las personas por lo que son, sin esperar que nuestra felicidad dependa totalmente de nadie. He tenido clientes que vienen a mí, dice el Dr. Newton, con la suposición de que probablemente no están con un alma gemela debido a tanta confusión y angustia en sus matrimonios y relaciones. No se dan cuenta que las lecciones kármicas establecen estándares difíciles para cada uno de nosotros y que las experiencias dolorosas que involucran el corazón son pruebas deliberadas en la vida. A menudo son del tipo más difícil. Cualesquiera que sean las circunstancias, las relaciones entre las personas son la parte más vital de nuestras vidas. ¿Es coincidencia o experiencia extrasensorial, déjà vu o sincronicidad cuando se juntan el momento y el lugar correcto si conoces a alguien por primera vez que le dará sentido a tu vida? ¿Hubo un recuerdo fugaz olvidado, algo familiar presionando en el fondo de tu mente? Yo le pediría al lector, dice el Dr. Newton, que clasifique esos recuerdos que involucran un primer encuentro distintivo con alguien importante en el pasado. Quizás fue en la escuela, quizás esa persona vivía en tu vecindario, o qué tal el conocerlo o conocerla en el trabajo o durante alguna actividad de recreo. ¿Alguien te presentó o fue un encuentro casual? ¿Qué sentiste en ese momento? Lo siento, dice el Dr. Newton, si altero tus recuerdos cariñosos de un encuentro pasado supuestamente espontáneo.
pero descripciones tales como casualidad o impulso no son aplicables a contactos cruciales. Eso no los hace menos románticos. En casos que involucran almas gemelas, he escuchado muchos relatos sinceros de seres espirituales cercanos que viajaron a través del tiempo y el espacio para encontrarse como seres físicos en un punto geográfico particular de la Tierra en un momento determinado. También es cierto que nuestra amnesia consciente puede dificultar el encuentro con personas significativas y es posible que tomemos un camino equivocado y perdamos la conexión en algún momento crucial. Sin embargo, puede haber un arreglo previo ahí como respaldo para contingencias. Como nota personal, quisiera revelar que por esas casualidades que da la vida, esta mañana Ileana y yo conversábamos exactamente de este mismo tema sin yo siquiera saber que iba a exponer este tema y esta sección del trabajo del Dr. Newton en este video, lo que son las sincronicidades, ¿no? Pero bueno, continuemos. El Dr. Newton dice, en el caso que sigue a continuación, comenzaré el diálogo en un punto de la sesión, se refiere a la sesión hipnótica, ¿no? En un punto de la sesión en el que le pregunto a mi sujeto sobre su actividad en el mundo espiritual justo antes de renacer a su vida actual. Y aquí pasamos ya a el diálogo entre el Dr. Newton y su paciente o su cliente, que forma parte del caso número 28. El Dr. Newton dice, se acerca el momento en que dejarás el mundo de los espíritus hacia otra vida. Y el paciente dice, sí, estoy casi listo. El Dr. Newton le dice, después de dejar el lugar de selección de vida, ¿tu mente-alma ya decidió quién serías tú y las personas que conocerías en la Tierra? El paciente dice, sí, todo empieza a encajar para mí. El doctor le dice, ¿qué pasaría si tuvieras dudas sobre tu elección de un marco de tiempo o un cuerpo humano en particular? ¿Podrías echarte atrás? Luego de un suspiro, el paciente dice, sí, y lo he hecho antes. Todos lo hemos hecho, al menos la gente que conozco. La mayoría de las veces es intrigante el pensar en estar vivo en la Tierra nuevamente. El doctor le dice, ¿pero qué pasa si te resistieras a regresar a la Tierra poco antes de encarnar? El paciente le dice, no es tan rígido. Siempre podría discutir las posibilidades. Mis preocupaciones por una nueva vida con mi tutor y compañeros antes de hacer un compromiso firme. Los tutores saben cuándo nos estamos estancando, pero yo ya he tomado una decisión. El doctor le dice, bueno, me alegro. Ahora dime, una vez que estás firmemente comprometido a regresar a la Tierra, ¿ocurre algo más de importancia para ti en el mundo de los espíritus? El paciente dice, debo ir a la clase de reconocimiento. El doctor le pregunta, ¿qué es ese lugar para ti? Y el paciente dice, es una reunión de observación con mis compañeros para poder reconocerlos más tarde. El doctor le dice, cuando chasquee los dedos, irás inmediatamente a esa clase. ¿Estás listo? El paciente dice, sí, lo estoy. El doctor entonces luego chasquea sus dedos y dice, explícame lo que estás haciendo. El paciente dice, estoy flotando con los demás para escuchar al orador. El doctor le dice, me gustaría acompañarte, pero tendrás que ser mis ojos. ¿Está bien? El paciente dice, seguro, pero debemos apurarnos un poco. El doctor le dice, ¿cómo luce ese lugar para ti? El paciente dice, es un auditorio circular con un estrado elevado en el medio. Ahí es donde están los oradores. El doctor le dice, ¿vamos a flotar y sentarnos en los asientos? El paciente sacude la cabeza y le dice, ¿por qué necesitamos asientos? El doctor le dice, solo me preguntaba, ¿cuántas almas hay a nuestro alrededor? El paciente le dice, unas 10 o 15 personas que estarán cerca de mí en la vida por venir. El doctor le dice, ¿esas son todas las almas que ves? Y el paciente le dice, no, me preguntaste cuántos estaban a mi alrededor. Hay otros,
más alejados en grupos para escuchar a sus oradores. El doctor le dice, las 10 o 15 almas que te rodean, ¿son todas de tu grupo racimo? Aquí debo hacer una anotación, ¿no? El doctor se refiere a grupos racimo cuando se refiere a grupos de almas relacionadas con el paciente, ¿no? El paciente dice, algunos de ellos lo son. El doctor le pregunta, ¿es esa reunión similar a la que hay cerca a la puerta de entrada donde conociste a algunas personas o te encontraste con algunas personas justo después de tu última vida? El paciente le responde, oh no, eso fue mucho más tranquilo, solo con mi familia. El doctor le pregunta, ¿por qué esa reunión de bienvenida se refiere a bienvenida a la vida entre vidas, ¿no? La vida espiritual, al mundo espiritual? ¿Por qué esa reunión de bienvenida fue más tranquila que donde estamos ahora? El paciente le dice, todavía estaba aturdido por perder mi cuerpo. Aquí hay mucha conversación y movimiento, anticipación. Nuestra energía está realmente alta. Escúchame, dice el paciente, tenemos que avanzar más rápido. Nuestra energía está avanzando, ¿no? Tengo que escuchar lo que dicen los oradores. El doctor Newton le pregunta, ¿esos oradores son tus guías o tutores? El paciente le responde, no, son los apuntadores. El doctor le pregunta, ¿son almas que se especializan en ese tipo de cosas? El paciente dice, sí, nos dan las señales al presentarnos ideas ingeniosas. El doctor le dice, está bien, acerquémonos al apuntador mientras sigues diciéndome lo que está pasando. El paciente le dice, formamos un círculo alrededor del estrado. El apuntador está flotando de un lado al otro en el centro, señalándolos con el dedo a cada uno de nosotros y diciendo que debemos prestar mucha atención. Tengo que hacerlo, le dice el paciente, ¿no? Y el doctor Newton, bajando la voz, le dice, entiendo y no quiero que te pierdas nada, pero por favor, explica lo que quieres decir con signos o señales. El paciente le dice, ese apuntador se nos asigna para que sepamos qué buscar en nuestra próxima vida. Los signos se colocan en nuestra mente para refrescar nuestros recuerdos más tarde como humanos. El doctor le pregunta, ¿qué tipo de signos? El paciente le dice, banderas o marcadores en el camino de la vida. El doctor le pregunta, ¿podrías ser más específico? El paciente le dice, las señales de tráfico son como las señales de tráfico que nos empujan hacia una nueva dirección en la vida en ciertos momentos en los que se supone que sucederá algo importante. Y entonces también debemos conocer las señales para reconocernos unos a otros. El doctor le pregunta, ¿y esa clase tiene lugar para las almas antes de cada nueva vida? El paciente le dice, naturalmente, tenemos que recordar las cosas pequeñas. El doctor le pregunta, ¿pero no has anticipado ya los detalles de tu próxima vida en el lugar de selección de vida? El paciente le dice, eso es cierto, pero no los pequeños detalles. Además, en ese momento yo no conocía a todas las personas que estarían operando conmigo. Esta clase es un repaso final que nos reúne a todos. El doctor le pregunta entonces, para aquellos de ustedes que tendrán un impacto en la vida de los demás, ¿no? Unos a otros, ¿a eso se refiere? Y el paciente le dice, así es principalmente una clase de preparación, porque al principio no nos reconoceremos en la tierra. El doctor Newton le pregunta, ¿aquí ves a tu alma gemela principal? Y el paciente sonrojado dice, ella está aquí. Y hay otras personas con las que se supone que debo contactar, o ellas me contactarán de alguna otra manera. Los demás también necesitan sus señales. El doctor Newton le dice, por eso es que esas almas son una reunión mixta de entidades de diferentes grupos. Todos van a desempeñar un papel importante en la nueva vida de cada uno. El paciente con impaciencia le dice al doctor Newton, sí, pero no puedo escuchar lo que está pasando contigo hablando. ¡Shh!, le dice. El doctor Newton, bajando la voz de nuevo, le dice, muy bien, a la cuenta de 3 voy a mantener esa clase en suspensión durante unos minutos para que no te pierdas nada. Y suavemente el doctor le dice, 1, 2, 3.
El orador ahora está en silencio mientras me explicas un poco más sobre las banderas, marcadores y los signos, ¿ok? El paciente le dice, supongo. Entonces el doctor Newton le dice, voy a llamar a esos signos disparadores de la memoria. ¿Me estás diciendo que habrán disparadores especiales para cada una de esas personas que están contigo? El paciente le dice, por supuesto, por eso nos han reunido. Habrá momentos en mi vida en que esas personas aparecerán. Debo tratar de recordar alguna acción de ellos, la forma en que se ven o se mueven o hablan. El doctor le pregunta, ¿y cada uno desencadenará un recuerdo para ti? El paciente le dice, sí, y me voy a perder algunos. Se supone que las señales hacen clic en nuestra memoria de inmediato y nos dicen, oh, bien, ya estás aquí. Dentro de nosotros, podemos decirnos a nosotros mismos, es hora de trabajar en la siguiente fase. Pueden parecer cosas pequeñas o insignificantes, pero las banderas o marcadores son puntos de inflexión o de quiebre en nuestras vidas. El doctor le pregunta, ¿qué pasa si la gente se pierde esas banderas o señales de reconocimiento? Porque, como dices, olvidas lo que te dijo el apuntador. ¿O qué pasa si eliges ignorar tus inclinaciones y tomar otro camino? Luego de una pausa, el paciente le dice, tenemos otras opciones. Puede que no sean tan buenas. Puedes ser terco, necio, pero... Y allí se detiene. El doctor le pregunta, ¿pero qué? Y luego con convicción el paciente le dice, después de esta clase usualmente no olvidamos las señales importantes. El doctor le pregunta, ¿por qué nuestros guías simplemente no nos dan las respuestas que necesitamos en la Tierra? ¿Por qué todo este juego con signos para recordar cosas? El paciente le dice, por la misma razón por la que vamos a la Tierra sin saberlo todo de antemano. El poder de nuestra alma crece con lo que descubrimos. A veces nuestras lecciones se resuelven bastante rápido. Por lo general no. La parte más interesante del camino son las curvas, y es mejor no ignorar las banderas o señales en nuestra mente. El doctor le dice, muy bien, voy a contar desde 10 hasta 1, y cuando llegue a 1, tu clase comenzará de nuevo, y escucharás mientras el apuntador hace señas. No hablaré hasta que levantes el dedo índice de tu mano derecha. Esa será mi señal de que la clase ha terminado y que puedes relatarme las señales que debes recordar. ¿Estás listo? El paciente le dice sí. Y aquí hace una nota el doctor Newton. Dice, termino mi conteo y espero un par de minutos antes que mi sujeto levante el dedo. Este es un ejemplo simple del por qué las comparaciones de tiempo entre la Tierra y los mundos espirituales no tienen sentido. Entonces, continúa el diálogo. El doctor le dice, eso no tomó mucho tiempo, ¿no? Después de un par de minutos se refiere. El paciente le dice, sí, sí tomó mucho tiempo. El orador tuvo que repasar con todos nosotros. El doctor le pregunta, supongo que ahora tienes detalles o los detalles de los signos de reconocimiento firmemente están en tu mente. El paciente le dice, eso espero. El doctor le dice, bien, entonces, háblame de la última señal que te dieron al terminar la clase. Luego de una pausa, el paciente le dice, un pendiente de plata, un collar de plata, ¿no? Lo veré cuando tenga 7 años de edad, en el cuello de una mujer de mi calle. Siempre lo llevaba puesto. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo será ese objeto? ¿Cómo es que ese objeto plateado es un disparador para ti? Y de manera abstracta el paciente le responde, brilla al sol para llamar mi atención. Debo recordar. El doctor Newton, en tono autoritario, le dice al paciente, tienes la capacidad de unir tu conocimiento espiritual y terrenal. Y luego, colocando su mano frente al sujeto, en la frente del sujeto, ¿no? En la frente del paciente, le dice, ¿por qué es importante que conozcas el alma de esa mujer? El paciente le responde, me la encuentro montando mi bicicleta en nuestra calle. Ella sonríe,
el colgante de plata es brillante, ¿no? El pendiente de plata es brillante. Yo le pregunto al respecto, nos hacemos amigos. El doctor Newton le pregunta, ¿y entonces qué? El paciente melancólicamente responde, la conoceré poco tiempo antes que nos mudemos, pero es suficiente. Ella me leerá y me hablará de la vida y me enseñará a respetar a las personas. El doctor Newton le dice al paciente, a medida que envejeces, ¿pueden las personas en sí mismas ser señales o proporcionar banderas o marcadores que te ayuden a establecer una conexión? El paciente le responde, claro, podrían organizar presentaciones, se refiere a presentaciones de personas, ¿no? En el momento adecuado. El doctor Newton le pregunta, ¿ya conoces a la mayoría de las almas que serán personas significativas para ti en la Tierra? El paciente le responde, sí. Y si no, los veré en la clase. El doctor Newton le dice, supongo que también pueden organizar reuniones de relaciones amorosas. Luego, entre risas, el paciente le dice, oh, los casamenteros. Sí, ellos lo hacen. Pero las reuniones pueden ser para la amistad, para reunir a la gente, para que te ayude en tu carrera, ese tipo de cosas. El doctor Newton le pregunta entonces, resulta que las almas que están en ese auditorio y en otros lugares pueden estar involucradas con diferentes tipos de asociaciones en tu vida. El paciente con entusiasmo le responde, sí, voy a conectarme con el tipo que está en mi equipo de béisbol. Otro será un socio agrícola. Luego estará mi amigo de toda la vida de la escuela primaria. El doctor Newton le pregunta, ¿qué pasa si te conectas con la persona equivocada en los negocios, el amor o lo que sea? ¿Eso significa que te perdiste una señal de relación o una bandera roja para un evento importante? El paciente le dice, probablemente no estará mal. Exactamente, ¿no? No estaría mal exactamente. Podría ser un buen comienzo para que vayas en una nueva dirección, ¿no? La pregunta, como verán, la pregunta del doctor, pues, se refería a si el paciente no se logra conectar con la persona correcta, ¿no? Si se conecta con la persona equivocada en cualquier situación. Por eso dice el paciente, podría ser un buen comienzo para ir en una nueva dirección. El doctor luego le dice, bien, ahora dime cuál es el signo de reconocimiento más importante que debes recordar de esta clase de preparación. El paciente le dice, la risa de Melinda. El doctor le pregunta, ¿quién es Melinda? El paciente le dice, mi futura esposa. El doctor le pregunta, ¿qué hay que recordar acerca de la risa de Melinda? El paciente le dice, cuando nos encontremos, su risa va a sonar como pequeñas campanas, como repiques. Realmente no puedo describírtelo. Luego, el aroma de su perfume, cuando bailamos por primera vez, una fragancia familiar, sus ojos. El doctor le dice, entonces, ¿en realidad recibes más de un signo disparador para tu alma gemela? El paciente le dice, sí, soy tan torpe que supongo que los apuntadores pensaron que necesitaba más pistas. Yo no quería cometer un error cuando conozca a la persona adecuada. El doctor le pregunta, ¿qué se supone que va a disparar en ella su reconocimiento de ti? El paciente sonríe y le dice, mis grandes orejas. El que le pisé los dedos de sus pies bailando, o lo que sentimos cuando nos abrazamos por primera vez. Y aquí hay una anotación del doctor Newton. Esta anotación dice lo siguiente. Dice el doctor Newton, hay un viejo dicho de que los ojos son las ventanas de nuestra alma. Ningún atributo físico tiene más impacto cuando las almas gemelas se encuentran en la Tierra. En cuanto a nuestros otros sentidos físicos, mencioné en un capítulo anterior que las almas retienen recuerdos tales como sonidos y olores.
Los 5 sentidos pueden ser utilizados por los apuntadores espirituales como señales de reconocimiento en vidas futuras. El caso 28 comenzó a expresar cierta incomodidad porque yo le impedía participar en su clase de reconocimiento espiritual. Reforcé su asociación visual de flotar alrededor de un estrado central en un auditorio, y otras personas usan nombres diferentes para ese lugar. Le di tiempo a mi sujeto para que terminara de tomar instrucción y comunicarse con sus amigos y luego lo movieran del lugar de reconocimiento. Mi práctica, dice el Dr. Newton, es nunca apresurar a los clientes a entrar y salir de sus escenarios espirituales durante una sesión, porque encuentro que eso dificulta la intensidad de la concentración y el recuerdo. Cuando nos establecimos lejos de las otras almas, hablé con este hombre sobre su alma gemela, Melinda. Me enteré que esas 2 almas se sentían más cómodas en los roles de marido y mujer, aunque ocasionalmente eligieron relacionarse de manera diferente en sus vidas juntos. Ambas almas querían asegurarse de que se conectarían en la Tierra en sus vidas actuales. Pensé que debía hacer un seguimiento de lo que realmente había ocurrido con ellos. Y aquí viene un segundo diálogo de esta sesión entre el Dr. Newton y el paciente del caso 28, que dice lo siguiente, ¿no? El Dr. Newton le dice: cuando tú y Melinda vinieron a la Tierra y eran jóvenes, ¿vivían cerca uno del otro? El paciente dice: no, yo vivía en Iowa y ella estaba en California. Luego de reflexionar, el paciente dice: era a Claire a quien conocí en Iowa. Claire aparentemente es otra mujer, otra persona, ¿no?, en la vida del paciente. El Dr. Newton le dice: ¿estabas interesado en Claire románticamente? El paciente dice: sí, casi me caso con ella, estuvo cerca y eso habría sido un error. Claire y yo no éramos el uno para el otro, pero el estar juntos en la escuela secundaria se había convertido en un hábito. El Dr. Newton le pregunta: ¿y sin embargo dejaste tu ciudad natal por California? El paciente dice: sí, Claire no quería que me fuera, pero mis padres querían dejar nuestra granja y mudarse al oeste. Me gustaba Iowa y me incomodaba mudarme, y estaba desgarrado por dejar a Claire, quien todavía estaba en la escuela secundaria. El Dr. Newton le pregunta: ¿hubo una señal de tráfico, alguna bandera de algún tipo que te ayudó a tomar la decisión de mudarte con tus padres? Luego de suspirar, el paciente le dice: fue mi hermana quien agitó una bandera roja hacia mí. Ella me convenció de que tendría más oportunidades en la ciudad donde mis padres planeaban ir. El Dr. Newton le pregunta entonces: ¿ves a tu hermana en el mundo de los espíritus? El paciente dice: oh, sí, ella está en mi círculo. Se refiere a su grupo, ¿no?, su grupo cercano de almas. El Dr. Newton le pregunta: ¿Claire es una de tus almas gemelas? Luego de una pausa, el paciente dice: es más una amiga, solo amigos. El Dr. Newton le pregunta: ¿fue difícil para ti dejar a Claire? El paciente dice: oh, sí, y aún más lo fue para ella. Nos atraíamos sexualmente el uno al otro en la escuela secundaria. El enamoramiento no tenía una conexión mental real. Es tan difícil en la Tierra averiguar qué se supone que debes hacer con otras personas. El sexo es una gran trampa. Nos habríamos aburrido el uno del otro. El Dr. Newton le pregunta: ¿fue diferente la atracción física con Melinda que con Claire? Luego de una pausa, el paciente dice: cuando Melinda y yo nos conocimos en el baile, había una fuerte atracción física por su cuerpo y supongo que a ella también le gustaba cómo lucía yo. Pero ambos sentíamos algo mucho más. Y el Dr. Newton lo interrumpe allí, ¿no?, y le dice al paciente: quiero aclarar esto. Tú y Melinda eligieron sus cuerpos masculino y femenino en el mundo de los espíritus deliberadamente para atraerse una vez que llegaron a la Tierra. Y asintiendo con la cabeza, el paciente dice: hasta cierto punto.
pero nos atraíamos el uno al otro en la tierra porque dentro de nuestras mentes estaba el recuerdo de cómo se suponía que debíamos lucir. El doctor le dice, cuando llegó el momento del baile, ¿qué pasó en tu mente? El paciente le dice, ahora puedo verlo todo. Nuestro tutor nos estaba ayudando a Melinda y a mí esa noche. Mi idea de ir al baile fue repentina. Odio bailar porque soy torpe. Todavía no conocía yo a nadie en el pueblo y me sentía estúpido, pero fui guiado hasta allí. El doctor le pregunta, ¿Melinda y tú escribieron juntos el guión de la escena del baile durante la clase de preparación espiritual? El paciente le dice, sí, lo sabíamos entonces, y cuando la vi en el baile, saltó la alarma. Hice algo muy poco característico en mí, interrumpí al hombre con el que ella estaba bailando. Cuando la sostuve por primera vez, mis piernas eran como de goma. El doctor le pregunta, ¿y qué más sintieron Melinda y tú en ese momento? El paciente le dice, como si estuviéramos en otro mundo. Había esa familiaridad. Era tan extraño durante ese baile. El saber sin duda que algo importante se estaba desarrollando. La guía, la intención de nuestro encuentro. Nuestros corazones estaban acelerados. Fue un encanto. El doctor le dice, entonces, ¿por qué Claire estuvo en tu vida antes como una complicación? El paciente dice, para tentarme a quedarme en la granja. Uno de los falsos senderos que necesitaba pasar. Otro tipo de vida. Después que me fui, Claire encontró a la persona adecuada. El doctor le dice, si tú y Claire hubieran tomado juntos el camino menor y no hubieras visto la bandera o la señal de tu hermana, ¿habría sido esa vida un desastre total? El paciente le dice, no, pero no hubiera sido tan bueno. Hay un curso principal de vida que elegimos de antemano, pero siempre existen alternativas y también aprendemos de ellas. El doctor Newton le dice, ¿alguna vez en tus vidas cometes errores y tomas pistas falsas y te pierdes las señales en el camino para cambiar de trabajo, mudarte a otra ciudad o conocer a alguien importante, porque los detalles que viste en el lugar de la vida de selección o en la clase de reconocimiento no se implantaron en ti con suficiente firmeza? Luego una larga pausa. El paciente dice, las señales están ahí, pero a veces anulo mis inclinaciones. Hay momentos en mis vidas en los que cambio de dirección debido a demasiado pensamiento y análisis, o no hago nada por las mismas razones. El doctor le dice, así que podrías hacer algo diferente a lo que estaba planeado en el mundo de los espíritus. El paciente le dice, sí, y puede que no funcione tan bien, pero tenemos derecho a pasar por alto las señales de alerta. El doctor le dice, bueno, he disfrutado nuestra charla sobre el lugar de reconocimiento y me preguntaba si hay algo más que esa clase espiritual haga por ti más adelante en la vida física. Y con una voz lejana el paciente le dice, sí, y a veces, ¿no? A veces cuando estoy confundido acerca de mi vida y no sé a dónde ir a continuación, simplemente imagino a dónde podría ir en comparación con dónde he estado. Y se me ocurre qué hacer. Y aquí hay otra nota del Dr. Newton interesante con respecto a este caso, ¿no? Dice, ayudar a los clientes a reconocer a las personas que estaban destinadas a tener un impacto en sus vidas es un aspecto fascinante de mi práctica. Creo que aquellos que vienen a verme por relaciones no están en mi oficina en un momento determinado de sus vidas por casualidad. Y luego se pregunta el Dr. Newton, ¿no? ¿Estoy echando a perder el propósito de su clase de reconocimiento espiritual al ayudar a esos sujetos a recordar pistas? No lo creo, por dos razones básicas. Lo que se supone que aún no deben saber
probablemente no se revelará en la hipnosis. Mientras que, por otro lado, muchos de mis clientes solo quieren confirmación de lo que ya sospechan que es verdad. Puedo hablar de señales de reconocimiento por experiencia personal, dice el Dr. Newton, ya que fui bendecido con 3 pistas específicas para ayudarme a encontrar a mi esposa. Mientras hojeaba la revista Look cuando era adolescente, dice el Dr. Newton, una vez vi un anuncio de Navidad de relojes Hamilton, de la marca Hamilton se refiere, ¿no? Modelados por una hermosa mujer de cabello oscuro, vestida de blanco. La leyenda de la foto del anuncio decía para Peggy, porque sostenía un reloj de pulsera como regalo de su esposo imaginario. Me invadió una extraña sensación y nunca olvidé el nombre o la cara que se veía en el anuncio. En mi 21º cumpleaños recibí un reloj de la misma marca de parte de una tía favorita. Unos años más tarde, mientras asistía a una escuela de posgrado en Phoenix, Arizona, un día sábado yo estaba lavando una carga de ropa blanca sucia, ¿no? Se refiere, estaba lavando su ropa sucia blanca, ¿no? De repente, el primer disparador se activó en mi mente con el mensaje: es hora de conocer a la mujer de blanco. Traté de quitármelo de encima, pero la cara del anuncio ahuyentó todos los demás pensamientos en mi mente, ¿no? Luego dice, me detuve, miré mi reloj Hamilton y escuché la orden, ve, ahora. En ese momento, dice el Dr. Newton, pensé en quién viste de blanco, qué personas visten de blanco. Y actuando como si estuviera obsesionado, fui al hospital más grande de la ciudad y pregunté en el escritorio o en la recepción, dice, por una enfermera que coincidiera con el nombre y la descripción. Me dijeron que había tal persona y que estaba saliendo de su turno. Cuando la vi, me quedé atónito por el parecido con la imagen en mi mente. Nuestro encuentro fue incómodo y vergonzoso, pero luego nos sentamos en la entrada al edificio y hablamos sin parar durante 4 horas, como viejos amigos que no se habían visto en mucho tiempo, lo cual, por supuesto, era cierto. Esperé hasta que estuviéramos casados para contarle a mi esposa la razón por la que fui a su hospital y las pistas que me dieron para encontrarla. No quería que pensara que estaba loco. Fue entonces cuando me enteré que el día de nuestro primer encuentro, ella les había dicho a sus asombrados amigos: acabo de conocer al hombre con el que me voy a casar. Luego el Dr. Newton dice, mi consejo para las personas acerca de los encuentros significativos es que no intelectualicen demasiado los próximos eventos. Además de nuestras mejores decisiones, provienen, en realidad, dice, nuestras mejores decisiones provienen de lo que llamamos instinto realmente. Déjate llevar por tus instintos en ese momento. Cuando un momento especial está destinado a suceder en la vida, por lo general sucede. Es fascinante realmente todo lo que cuenta el Dr. Newton e incluso esta última parte en la que cuenta cómo él mismo tuvo señales curiosas en su vida antes de conocer a la mujer más importante de su encarnación como Michael Newton, que fue su esposa, ¿no? Y me imagino que mucha gente debe tener muchas historias posiblemente de ese tipo. Incluso las personas que nunca lo han pensado, ¿no? Quizás tendrían que revisar sus recuerdos y ver cómo esos recuerdos realmente fueron señales o disparadores para las consecuencias o los rumbos que tomaron sus vidas cada uno, ¿no? Luego, en el próximo video, continuaremos con el siguiente, digamos, el siguiente texto o la siguiente sección de este capítulo 14, en el cual ya se toma un poco más a fondo
el tema de la preparación o los requerimientos que se necesitan para el embarque hacia la nueva vida. Como siempre, muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.